Bueno, como digo, damos inicio a este segundo bloque de la jornada, más centrado en las agendas urbanas, que va a ser iniciado por Sonia Hernández, subdirectora adjunta de Políticas Urbanas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Seguro que la mayoría de vosotros la conocéis ya. Muchos proyectos pilotos están aquí con nosotros en la sala, otros están iniciando sus trabajos de agenda urbana y nada, estamos deseosos de escuchar su ponencia. Muchas gracias, Sonia. Pues muchas gracias a ti, Nuria. Buenos días a todos otra vez. No sabéis lo que siento no estar ahí, pero especialmente ahora, después del café. Eso de esta tensión, estar esperando a que os conectaseis todos hablando en el café y yo sin poder hablar con nadie es un poco complicado de llevar. Nada, reitero el agradecimiento por la organización de las jornadas y reitero el agradecimiento a todos los que están hoy ahí por su interés, por estar, por haber atendido a la llamada y sobre todo por su inquietud por mejorar el futuro de sus pueblos y sus ciudades en general de toda la región de Murcia y de su territorio. Muchos me habéis escuchado ya, como decía Nuria, soy especialmente pesada últimamente y para algunas seguro que ha sido una pesadilla como consecuencia de la convocatoria de ayudas. Pero no quiero perder la oportunidad de aquellos otros que no me conozcan o que no hayan conocido la agenda urbana desde el principio, de contarle de qué estamos hablando, qué es la agenda urbana. Creo que tiene todo el sentido un poco por la propia organización de la jornada, que marque un poco de qué estamos hablando y sobre todo que al final de mi ponencia diga hacia dónde vamos, qué es lo que buscamos con la agenda urbana. He tenido la oportunidad de escuchar la mayoría de las ponencias que se han dicho esta mañana y si algo me queda claro es que está todo muy relacionado entre sí. Pero me gustaría que al final del día de hoy se tuviese muy claro que todo esto no tiene sentido si no está integrado en un marco común. Ese marco común es el que proporciona la agenda urbana. Para saber de dónde venimos y por qué estamos todos aquí hoy hablando de este tipo de temas, de este tipo de instrumento de planificación estratégica, voy a compartir pantalla, pero no voy a poder porque el anfitrión deshabilitó la función, o sea que algo ha pasado, pero bueno, tampoco hay ningún problema. Si me lo pueden autorizar, fenomenal, y si no, directamente sobre la marcha, comienzo. Nada, no vamos a perder el tiempo en esto. Bueno, comienzo desde el principio. Luego os pasaré la presentación por si la queréis tener, pero bueno, fundamentalmente el contexto y la idea es que me gustaría empezar desde lo más general a lo más particular. ¿Por qué desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un buen día se decide que se va a elaborar la Agenda Urbana Española? Y la definición fundamentalmente viene de mano de los acuerdos internacionales. Como seguro que todos conocéis, en septiembre del año 2015 todos los países de Naciones Unidas se ponen de acuerdo en identificar una serie de objetivos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y estos objetivos, que tradicionalmente cuando se llegaba a un tipo de acuerdo parecido a esto, estaba pensando en cómo los países más desarrollados ayudaban o colaboraban o cooperaban con los países menos desarrollados para alcanzar un determinado nivel. En el caso de la Agenda 2030, lo que se decide es que esos objetivos no pueden estar vinculados a la cooperación. Tienen que obligar, y ahora hablaré del término obligar, tienen que vincular a todos los países con independencia de cuál fuese su nivel de desarrollo. Como digo, este pequeño cambio es lo que hace la diferencia entre otros acuerdos internacionales, como por ejemplo la Agenda del Milenio del año 2000, el acuerdo de la Agenda 2030. Es un paraguas global, es un pacto social global y lo es porque obliga, como digo, a todos los países, porque todos los países tienen que hacer algo en relación con estos 17 ODS, unos más y otros menos en función de su contexto, pero todos tienen que hacer algo. Dicho esto, otra característica específica de la Agenda 2030, que también se ha comentado aquí esta mañana, lo comentaba al iniciar la jornada Nuria, es que esta Agenda 2030 recoge por primera vez un ODS específico para las ciudades. Está claro que se reconoce el poder que tienen las ciudades para contribuir al cumplimiento de los ODS. ¿Y ello por qué? Porque ¿dónde están los problemas? Si nos marcamos unos objetivos es porque tenemos que solucionar unos problemas. ¿Y dónde se dan esos problemas? En el territorio, donde están los asentamientos humanos, donde están los pueblos y las ciudades, donde vive la gente. Por lo tanto, solo actuando desde los pueblos y las ciudades se puede contribuir a conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible.
Por lo tanto, el ODS 11, el ODS de las ciudades más sostenibles, más inclusivas, más resilientes y más seguras, está específicamente pensando en que hay que tener a las ciudades como centro. Lo decía esta mañana el secretario general de la Federación Murciana de Municipios y Provincias. Las ciudades tienen mucho que decir, y por ciudades hablamos de gobiernos locales, y incluimos, por supuesto, las áreas, o sea, los pueblos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de área urbana aquí, no nos estamos refiriendo a solamente grandes ciudades o pequeños municipios. Las áreas urbanas, con independencia de cuál sea el contexto territorial en el que se encuentren. Dicho esto, tenemos que la Agenda 2030 se caracteriza porque vincula a todos los países con independencia de su nivel de desarrollo. Se caracteriza porque tiene un ODS específico sobre ciudades, y una tercera característica fundamental es que establece un sistema de indicadores de seguimiento. Unos indicadores que en el caso de la Agenda 2030 se quedan muy por encima, porque la propia definición de la Agenda 2030 es muy general, porque en eso consisten los acuerdos de Naciones Unidas, en que puedan firmar un mismo acuerdo países en vías de desarrollo de América Latina, de África, de Europa, de Asia o de América. Por eso es su globalidad, por eso el hecho de que se convierta en un documento a veces difícil de llevar al territorio. En ese contexto, y con objeto de centrarnos un poco más en la parte de las ciudades, también Naciones Unidas, un año después, en octubre del año 2016, aprobó la nueva Agenda Urbana Internacional, la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas. Y de manera más o menos paralela, se aprobó por parte de Europa la Agenda Urbana para la Unión Europea, a la que esta mañana hacía referencia en su ponencia Marcos. En ese contexto internacional, la Agenda Urbana 2030, que es como el marco global. Agenda Urbana de Naciones Unidas que centra su mirada en pueblos y ciudades. Y Agenda Urbana para la Unión Europea, que desde una perspectiva mucho más cercana al territorio, porque ya sí que los acuerdos de Europa nos vinculan en muchas materias, tenemos un contexto internacional que nos dice, vamos a ver, algo deberíamos de hacer para traducir esos acuerdos globales e introducirlos en las políticas de la Administración General del Estado del Gobierno de España. Por lo tanto, a eso responde la elaboración de una agenda urbana española. Tanto la Agenda Urbana Internacional como la Agenda 2030 como la europea nos están diciendo, por favor, traduzcan todos estos criterios globales y llévenlo a un territorio concreto, en este caso a nuestro país, a España. Y para ello hágalo a través de una figura que se llama Política Nacional Urbana. En el caso de España, esa Política Nacional Urbana es la Agenda Urbana Española. Y si nos ponemos a definir qué es la Agenda Urbana Española, entramos en un problema interesante. ¿Por qué? Porque es muchas cosas a la vez. En primer lugar, es un marco estratégico. Nosotros siempre decimos, y me habéis escuchado seguro en alguna ocasión, que la Agenda Urbana Española no es normativa, no es vinculante, no obliga, y si no la haces no pasa absolutamente nada. De hecho, además añadíamos, y no lleva dinero, no lleva financiación. Y cuando empezábamos a contarlo, era como, pues lo estás poniendo súper bien, vamos, me está interesando muchísimo el proyecto. No es obligatorio, nadie me obliga a hacerlo, no me das financiación para hacerlo y encima no vincula, entonces, ¿qué es lo que me estás ofreciendo como Gobierno de España? Bueno, pues lo que se ofrece no es ni más ni menos que una forma de trabajar diferente. Eso es lo que propone la metodología de la Agenda Urbana. Una forma de trabajar en la que intentemos trascender los compartimentos estancos a los que hacíamos referencia esta mañana. No podemos mirar la movilidad por un lado, el cambio climático por otro, la vivienda por otro lado, las nuevas tecnologías por otro lado. Y claro, como yo tengo mi competencia, porque esto ha sido a lo que se ha dedicado mi concejalía o mi departamento toda la vida, a mí que no me toquen, que yo no quiero saber nada de lo que dicen los demás. Así venimos trabajando durante mucho tiempo y vamos sobreviviendo. Pero es momento de cambiar la forma de mirar a los pueblos y a las ciudades. ¿Por qué? Porque o tenemos una perspectiva integrada o no podemos avanzar en un desarrollo urbano sostenible que nos reclama la Agenda 2030 y que nos reclaman los acuerdos internacionales. Primer punto. Y segundo punto, quizás un poquito más práctico, porque además es la forma de trabajar que nos reclama Europa y que nos reclaman los fondos europeos. Entonces, si queremos estar preparados para esas convocatorias, no podemos improvisar proyectos. Tenemos que tener proyectos maduros, proyectos reflexionados, y para eso tenemos que tener una perspectiva totalmente transversal. Por lo tanto, primera aportación de la Agenda Urbana Española es un proceso de trabajo, es un documento, obviamente, se aprobó por el Consejo de Ministros, pero es un documento vivo, en permanente cambio, flexible, no es obligatorio, pero se está adaptando permanentemente a las necesidades que cada pueblo y ciudad tenemos. Y es tan flexible que pueden hacer su agenda urbana municipios de 400 habitantes o grandes ciudades.
¿Eso qué nos permite? Nos permite que todos hablemos un lenguaje común. ¿Y de qué lenguaje estamos hablando? De un lenguaje muy simple, de una metodología muy sencilla, que es y que consiste en que tenemos que implementar y llevar estos acuerdos globales que quedan ahí como muy generales al territorio para que realmente podamos contribuir a su cumplimiento. Lo decían esta mañana, tenemos que ir desde lo local a cumplir lo global. Pues vamos a aterrizarlos y vamos a involucrarnos nosotros directamente con los problemas. Cuando al principio empezábamos a hablar de Agenda 2030 es como, guau, eliminar la pobreza en el mundo. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿y qué hago yo para esto? O vamos a eliminar el hambre, o vamos a mejorar la igualdad, o vamos a llevarlo a nuestro terreno. Nuestro terreno es nuestro pueblo, nuestra ciudad. Para eso, ¿qué propone la agenda urbana? Que la agenda urbana, valga la redundancia, no sea un mero documento de consulta. Se trata de que sea un documento muy participado y de que sea un documento dirigido a la acción. Por eso lo que la agenda urbana propone es elaborar planes de acción. Y para dar ejemplo, lo que primero que hace es que la propia agenda urbana española tiene su propio plan de acción. Y dice, vamos a trabajar en determinados elementos que son fundamentales para que las ciudades se muevan. Y lo haga pueblos y ciudades y lo hagan de una manera que busque el desarrollo más sostenible y el cumplimiento de esos ODS. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de una metodología muy, muy sencilla. ¿En qué consiste eso? Pues identificar actuaciones que haya que hacer, que intervengan, que incidan en la política urbana a través de la normativa, de la financiación, del intercambio de conocimiento, de la mejora de la gobernanza y de la planificación, con carácter general de la planificación estratégica. ¿Y por qué todos estos elementos? Porque son los que proponen los acuerdos internacionales. Como veis aquí, nadie está inventando la pólvora. Estos técnicos locos del Ministerio de Transportes, en aquel momento Ministerio de Fomento, no están perdiendo la cabeza. Lo único que están haciendo es traducir los elementos más globales que nos daba esos acuerdos, esos compromisos nacionales y llevarlos a las peculiaridades, en este caso, del país. Pero no queremos quedarnos ahí. Nosotros siempre estábamos pensando en cómo eso terminaba aterrizando a pueblos y ciudades. Y para eso, como digo, la agenda urbana propone una metodología para elaborar planes de acción local. Planes de acción local en los que la región de Murcia, como decía, es experta. 8 proyectos piloto en toda la región, una región pequeñita dentro de lo que cabe y en la que se ha generado muchísimo interés y que habéis trabajado magníficamente bien. Veo por ahí algunos de mis alcaldes, permitidme que os llame así, pero de alguna manera os siento así y esa es la propuesta. Por eso esta mañana os agradecía fundamentalmente vuestra valentía en afrontar todo esto cuando no era obligatorio y cuando simplemente era una propuesta de trabajo que considerábamos que os podía resultar de utilidad, pero vosotros sí que visteis esa utilidad y, como digo, por eso estamos aquí. ¿En qué consisten los planes de acción? Quien lo ha hecho ya lo tiene clarísimo. Quien no lo ha hecho, una breve referencia. Un plan de acción es una planificación estratégica de la ciudad. No es un instrumento de planeamiento urbanístico. No tiene nada que ver. No es un tema que dependa solo exclusivamente de urbanismo. Obviamente el urbanismo tiene mucho que decir porque la ciudad se planifica desde el urbanismo. Pero queremos ir más lejos. Estamos hablando de planificación estratégica. Y es más global, ¿por qué? Porque incluye elementos de carácter social, económico, medioambiental, cultural, como decía esta mañana Marcos. Todo ese contexto es lo que nosotros buscamos en las políticas que se llevan a cabo a través de los planes de acción de la Agenda Urbana Española o planes de acción local o agendas urbanas locales, como cada una se llame. ¿Qué pedimos a todas ellas? Básicamente que tengan un diagnóstico. Pero no cualquier diagnóstico, sino un diagnóstico que responda a cada uno de los 10 objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española. ¿Por qué esos y no otros? ¿Porque lo decimos nosotros? No, porque la Agenda Urbana Española y esos 10 objetivos estratégicos se identificaron como consecuencia de un largo proceso de participación ciudadana, de colaboración con otras administraciones públicas, con otros ministerios, y se llegó a ese consenso porque se pensaba que podrá ser mejor o peor, pero ese decálogo de objetivos como mínimo recoge todos los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar una ciudad. Como digo, un plan de acción tiene que tener ese diagnóstico, analizar cada uno de los objetivos estratégicos y saber cómo está nuestro pueblo, nuestra ciudad en relación con ellos. No todos van a estar igual, habrá algunos que ni siquiera yo tenga el problema que me están diciendo ahí, pero bueno, tengo que pararme y mirarlo. Y cuando me he parado y lo he mirado, estoy reflexionando. Y cuando reflexiono me doy cuenta de que hay un montón de cosas que ya he hecho. También se comentaba esta mañana, sois expertos en hacer un montón de cosas a las que a veces no le ponéis nombre, pero que están contribuyendo a cumplir con todos esos objetivos. Bueno, pues la Agenda Urbana busca ponerse medallas
ponerse y decir, oye, es que esto yo no sabía cómo se llamaba, pero es que ya estaba colaborando para hacer este objetivo. Vale, a partir de ahí, tengo mi diagnóstico, ya he identificado lo que he hecho, qué es lo que quiero hacer. Y en este qué es lo que quiero hacer es cuando realmente la agenda se convierte en un plan de acción. Voy a identificar actuaciones. Puedo identificar una actuación de cada objetivo. 3 de uno, 0 de ninguna. Puedo identificar 4 de otro, como yo quiera. ¿Por qué? Porque los planes de acción no tienen que ser iguales. No buscamos que el plan de acción de Cieza y el de Jumilla y el de Lorquí sean los mismos porque cada uno tiene sus particularidades. Pero lo que sí queremos es que estén o tengan la misma estructura, la misma metodología. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que estos 3 municipios hablen entre sí, se entiendan, pero es que también va a permitir que hablen entre sí con todos los de Aragón, con los de la Comunidad Valenciana, con los de Asturias o con los de cualquier otra zona de todo el territorio nacional, midiéndose con los mismos elementos bajo el mismo prisma. A partir de aquí, esos planes de acción, si las actuaciones son totalmente voluntarias, ¿qué tipo de actuaciones son? Las que vosotros consideréis oportunas. En primer lugar, pueden ser a corto, a medio, a largo plazo. Siempre se critica, y algunos alcaldes nos lo han dicho, claro, es que nos dicen que con los problemas que tenemos al día a día, nosotros aquí pensando en planificar. Se trata de planificar, porque planificar te asegura que tomas decisiones correctas, pero también se trata de ir actuando de manera paralela. Por eso insistimos, actuaciones a corto, medio y largo plazo, que se vayan viendo resultados. Eso nos hará también ilusionar. Esta mañana se hablaba de los funcionarios. Un papel fundamental en todo esto y nos permite ilusionar a los trabajadores de que realmente lo que se planifica termina convirtiéndose en una realidad. Segundo lugar, planificar y buscar actuaciones que respondan a lo que previamente hemos identificado en el diagnóstico. No se trata de hacer una carta a los Reyes Magos, de irme a la página web del plan de recuperación y decir, a ver, ¿para qué hay convocatoria? Para esto, para esto, para esto, para esto. Vale, pues yo voy a buscar actuaciones para esto, para esto. No se trata de eso. Se trata de identificar qué es lo que realmente necesito porque el diagnóstico me lo ha dicho así. Y a partir de ahí, entre las actuaciones que identifico, establecer prioridades. ¿Qué es lo que realmente puedo hacer y qué es lo que no me interesa o no me da la vida para más o no tengo recursos humanos, técnicos o económicos para poder ponerla en marcha? Los planes de acción, lo digo siempre, pero creo que es muy ilustrativo, no son cartas a los Reyes Magos. Las actuaciones que se identifican tienen que ser un compromiso por parte del Pleno del Ayuntamiento, por parte de la comparación de que realmente se va a trabajar para ponerlos en marcha. Unas actuaciones saldrán, otras no. Pero si tenemos identificados los proyectos, siempre nos va a permitir que cuando haya una convocatoria del Next Generation o de programas de FEDER o de programas europeos, tengamos muy claro que ese proyecto ya lo habíamos identificado previamente, sabíamos que era una necesidad para nosotros y vamos a buscar financiación para ello. Pero no vamos a innovar, no vamos a ir en función del impulso de una mañana, porque hoy ha salido esta convocatoria, venga, vamos para ella, porque eso puede convertirse en una trampa también para los ayuntamientos. Recordar lo importante que es utilizar, obviamente, esto es una evidencia, el dinero público de la manera más eficiente posible. Bueno, pues a esa evidencia añadirle la rigidez que los fondos europeos tienen a la hora de justificarse. Y en este momento, además, la brevedad de los plazos. Quienes habéis sufrido la convocatoria de agenda urbana habéis sabido la tensión que ha sido este año con muy poquito tiempo para poder cumplir, justificar y demás. Pues imaginaros eso a nivel de obras, a nivel de otro tipo de actuaciones. Sed conscientes de lo que hay y, como siempre digo también, intentar evitar eso de subvención que huela a la cazuela. No, subvención que necesito, proyecto que tengo identificado, por favor, vamos a por él, pero con la conciencia de que realmente es una necesidad y es una prioridad. A partir de aquí seguimos. Tenemos ya nuestro diagnóstico, nuestro plan de acción, nuestras actuaciones muy bien identificadas. También necesitamos poner un cronograma. ¿Por qué? Porque si aceptamos el plan de acción como un compromiso del municipio, tendremos que demostrar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. ¿Y por qué? Este cronograma está directamente relacionado también con el seguimiento de indicadores de evaluación y de control. No hay un plan de acción local, no hay una agenda urbana local si no tenemos un procedimiento de indicadores, de evaluación y de control para saber si realmente esas actuaciones que hemos identificado se están cumpliendo o no, en primer lugar, si están generando o no el impacto que se pensaba y para las que se decidieron que iban a cumplir, si están funcionando o no. Esa comisión de seguimiento, esa evaluación nos va a permitir valorar. A lo mejor nos hemos equivocado y pensábamos que en una actuación era muy interesante, pero no lo es tanto. Pero todo eso nos va a permitir avanzar. Y nos va a permitir avanzar en relación no con los 4 años de la legislatura,
Esto es muy importante. Nos va a permitir avanzar con la planificación estratégica que queremos para pueblos y ciudades de cara al futuro. Por eso en la convocatoria de ayudas hemos insistido en la necesidad de que estos planes se aprobaran por el Pleno del Ayuntamiento. Porque a lo mejor no se concreta demasiado, cada actuación va a llevar su propia tramitación, pero por lo menos la base, lo que es la estructura, sí era necesaria que se aprobase por todos los miembros de la corporación, por todos los miembros del Ayuntamiento. Pero todo esto que he dicho se quedaría en un documento sin más, en un documento de carácter incluso académico, si me lo permitís, si no tuviese un proceso de participación muy, muy importante detrás. No tenemos un verdadero plan de acción local de la agenda urbana, no tenemos una verdadera agenda urbana local si no contamos con los ciudadanos, si no les damos participación, si no les dejamos o si no les escuchamos. ¿Y por qué es tan importante la participación en la agenda urbana? Pues que me diréis, bueno, pero si es que participación llevamos escuchando de participación hace mucho tiempo. Los instrumentos de planeamiento urbanístico también llevan la participación, pero luego nadie participa pues porque los ciudadanos no estamos acostumbrados. Bueno, me gustaría aquí diferenciar el papel de la participación en la agenda urbana en un sentido que para nosotros es clave. Cuando la participación se exige en un instrumento, en un procedimiento de aprobación de un instrumento de planeamiento, normalmente es un requisito de carácter formal que pide la ley. ¿Quién participa en un proceso de elaboración de un instrumento de planeamiento? El que ve afectados sus intereses. El ciudadano que sabe que en el solar de al lado van a hacer algo dice, oh, voy a ver qué está pasando. Pero la mayoría de la gente en general es algo tan técnico, tan complejo, que normalmente ni se pronuncia. ¿Qué tiene a su favor la agenda urbana y la participación la participación ciudadana en la agenda urbana española? Fundamentalmente que se trata de opinar sobre dónde estamos, dónde vivimos y cuál es nuestro entorno. Simplemente eso. Y sobre eso podemos opinar todos, niños, personas jóvenes, más maduras o personas mayores. Por eso es tan importante fomentar la participación. Por eso, y porque si la agenda urbana está bien participada, bien legitimada, no se va a convertir solamente en un elemento de una corporación, como decía antes, para una legislatura. Se va a convertir en algo en el que la propia fuerza que nos da la ciudadanía nos va a permitir ponerlo en marcha. Habrá actuaciones de esas que hemos identificado en el plan de acción que llevan aparejada una modificación del instrumento de planeamiento. Yo, como alcalde, ya tengo todas las excusas y todos los argumentos que necesito para poder modificar el planeamiento. ¿Por qué? Porque me lo ha dicho la ciudadanía. A modo de ejemplo, tengo un compañero de estos que estamos trabajando con los proyectos pilotos que me decía, cuando llegó el alcalde al ayuntamiento, le dije, lo primero que hay que hacer es arreglar la entrada a la ciudad, la entrada norte de la ciudad. Y me dijo, ni de broma, eso no puede ser una prioridad, tenemos 1000 cosas antes. Vale, hubo un proceso de participación ciudadana. ¿Qué quieren los ciudadanos hacer con los presupuestos participativos de este año? Y salió por unanimidad mejorar la entrada norte de la ciudad. Conclusión, ya no hay margen. O sea, ya tengo claro que eso tiene que ser una prioridad. Para eso sirve la participación en la agenda urbana. Y sirve desde la cercanía de que estamos hablando con un lenguaje llano. Que la agenda urbana no es un documento complicado, ni extraño, ni en inglés, ni habla de fondos. Tenemos que traducir esto y contárselo a los ciudadanos de la manera tan llana como que es, necesitas un parque cerca de ti. Si tú quieres ir de un parque a otro, tienes medios para poder hacerlo. ¿Qué problemas se te presentan en tu día a día, con movilidad o con cualquier otro tipo de problemas? Conocerlos también nos ayudará a tener un mejor documento de agenda urbana. En definitiva, estos son los planes de acción local de la agenda urbana. Estas son las agendas urbanas locales que, como digo, en Murcia se han aprobado 8 como proyectos piloto, pero nos consta que son muchos más los municipios que están trabajando en ellos. Y ahora decía, bueno, y ahora hasta aquí hemos llegado con la convocatoria. ¿Y qué continúa? Bueno, pues continúa todo. Continúa todo porque nuestro trabajo no era solo hacer la planificación, que por supuesto, sino darle continuidad y considerar que es útil. Y es útil desde distintas perspectivas. La primera, porque se han firmado unos protocolos que implican que hay una comisión de seguimiento cada 6 meses que nos va a permitir seguir trabajando de la mano al Ministerio y a ayuntamientos. Ver qué problemas tienen, qué problemas no tienen, a qué administraciones necesitan para poner en marcha determinadas actuaciones que han identificado en los planes de acción y que desde aquí podamos recoger el testigo y trasladarlo donde se necesite, a otros ministerios, a la comunidad autónoma donde corresponda. Primer punto. Segundo punto, porque obviamente, y no somos ingenuos, para llevar a cabo todas esas actuaciones se necesita financiación. Lleváis toda la mañana hablando de financiación, de proyectos súper interesantes que tenéis muy bien identificados en Europa. Vale, pues todo eso tiene sentido, pero si Europa en este momento para obtener esa financiación, lo sabéis bien, está pidiendo que haya estrategias de ciudad previas.
Ese plan operativo del que se va a hablar después de mi intervención exige para el próximo periodo de fondos FEDER que existan estrategias de ciudad, y nosotros proponemos que para evitar errores que se cometieron en convocatorias anteriores, esas estrategias de ciudad estén elaboradas con carácter previo a la convocatoria, que no se hagan de manera expresa para acceder a esas ayudas. Y con independencia de que luego los fondos vengan a uno u otro objetivo en concreto, hay que tener estrategias de ciudad. Y si hablamos del Next Generation como un programa totalmente coyuntural por las circunstancias que nos han venido, pues lo estáis viendo. Están saliendo muchísimas convocatorias y nosotros desde el Ministerio intentamos que esas convocatorias estén coordinadas. Se valora de manera positiva, dentro de los criterios de valoración de las convocatorias, que los proyectos para los que se pide ayuda formen parte de una agenda urbana local. Hablamos de convocatorias como el PIRET, por cierto, enhorabuena, que acaba de salir y me consta que ha llegado mucho por allí, pero también otros proyectos como la Fundación Biodiversidad, las propias zonas de bajas emisiones, muchos elementos y muchas convocatorias en las que intentamos, igual que os pedimos a vosotros, trascender los estrictos regímenes sectoriales y competenciales que tenemos para obtener y conseguir esa visión totalmente transversal y mejorar la gobernanza, que al final es también lo que nos piden los gobiernos locales. No me alargo mucho más. Este es el planteamiento que propone la Agenda Urbana. ¿Animaros a qué? Animaros a seguir. A los que no habéis apostado por la agenda urbana, que le echéis una pensada, que veáis que hasta qué punto os puede ser interesante. A los que habéis apostado por ella, que sigáis trabajando con ganas y con la ilusión que tengáis. Y a dos cositas, dos detalles, pero dos detalles que me parecen importantes. Uno, no hagáis muy complejo todo este proceso. La fortaleza de la agenda urbana es que es algo sencillo. Si lo burocratizáis, si lo complicáis en exceso, al final vuelve a convertirse en un documento que es un obstáculo en lugar de algo que os ayude a mejorar. La idea es básica, una estructura básica, unos proyectos básicos. Luego ya entraréis en cada uno de esos proyectos y os complicaréis lo suficiente, pero intentar no complejizarlo en exceso, en primer lugar. Y en segundo lugar, todos estos proyectos de Europa que llegan, para los que se obtiene financiación y que tan magníficamente os está acompañando en ello Eurovértice, identificarlos siempre como proyectos en el marco de vuestra agenda urbana. Se trata de ordenar, intentar entender la agenda urbana como una estantería en la que todo lo demás va teniendo encaje. Eso os va a ayudar a hacer un seguimiento, os va a ayudar a buscar esa coherencia de políticas que todos los acuerdos internacionales nos reclaman y que también desde Europa nos están pidiendo. Y no me alargo mucho más, como digo, insistir, y que me da mucha pena no haber podido estar ahí hoy con vosotros de manera presencial, agradecer de nuevo el interés de las jornadas, agradecer vuestra actuación y vuestra inquietud por trabajar con la agenda urbana, y nada, espero poder tener la oportunidad de saludaros a todos personalmente en breve. Un abrazo para todos y muchas gracias. Creo que necesitamos 5 minutos para cambiar la cámara. No sé si hay algunas preguntas en la sala hacia Sonia. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Te has explicado muy bien. No sé, claro, no sé, algo me preocupa, pero o demasiado complicado, depende. Yo creo que es que aquí ya hay mucho nivel en cuanto a agenda urbana. se conoce muy de cerca, ¿no?, el documento. Entonces ahora, pues creo que también es importante ver, ¿y ahora qué?, ¿no?, como comentabas. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer ese seguimiento? ¿Cómo vamos a conseguir implementar esos planes de acción, que son hasta el 2030, que eso es pasado mañana, está aquí ya a la vuelta de la esquina? Y es verdad, pues, que ahora es en eso, ¿no?, en lo que se tienen que esforzar un poco o centrar los esfuerzos, ¿no?, de los ayuntamientos. Ahora que se tienen esos instrumentos de planificación, pues ver cómo ejecutarlos en los próximos años. Y de eso precisamente, sí. Perdona. No, totalmente. Ese es el objetivo. Y desde el Ministerio vamos a intentar apoyaros. Como digo, la idea es fundamental, es identificar, estudiar con calma todos vuestros planes de acción, ver dónde podemos ayudar, ver qué tipo de políticas podemos hacer desde aquí, con la máxima colaboración y coordinación posible, que no siempre es tan fácil, pero para ayudaros precisamente a ponerlos en marcha. Entonces, bueno, en el Ministerio, ya lo sabéis, tenéis para esto, en concreto en dice los ministros que es el Ministerio de las Ciudades, creemos profundamente, por lo menos a nivel técnico lo tenemos clarísimo, que así es.
Entonces, nada, pues lo dicho, para eso estamos. Y bueno, aprovecho también para darte las gracias, Nuria, por el papel tan importante que estás haciendo en cómo se ha llegado, vamos, tú y todos los compañeros de Eurovértice para poder aterrizar todo esto en la región. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sonia. La verdad es que hay una pregunta por el micro, sí, lo podéis facilitar aquí. Diego de Águilas quiere lanzar. Te he delatado. Hola, muy buenas. Bueno, yo vengo aquí como técnico del Ayuntamiento de Águilas. Nosotros prácticamente tenemos nuestra agenda urbana. No estamos entre los 8 municipios por las circunstancias que fueren, pero la pregunta concreta es que no he entendido el tono y me he despistado un poco. No sé, es decir, ¿los paquetes de ayuda van a ir a los 8 o a todos los que tengamos agenda urbana aprobada en pleno, siguiendo el procedimiento y todos los mecanismos que estamos trabajando en ellos? ¿O solo van para los 8? Porque aquí hay más gente que no somos del 8, ¿no? ¿O qué? Entonces, vamos, ¿solo para los 8? No. No puede ser. Hacemos aquí... No, para nada. Identifico a los 8 porque son los que se han identificado como proyectos piloto en el marco de la convocatoria de ayudas para elaborar los planes de acción. ¿Por qué se identificaron estos 8? Porque acudieron a la convocatoria, porque por su calidad, por su singularidad, por ser diferentes y porque podían servir de ejemplo a otros ayuntamientos para elaborar sus propias agendas urbanas, se identificaron como proyectos piloto. Pero obviamente cualquier municipio que tenga una agenda urbana que se adecue a la metodología que propone la agenda urbana española va a estar en las mismas condiciones a la hora de poder estar a cualquier convocatoria de ayudas, faltaría más. Aprovecho para decir, efectivamente, o sea, contárnoslo. Nosotros no podemos saber todos los municipios que tenéis agenda urbana. Entonces, es importante que mantengamos esa comunicación. Alguna vez, por si lo necesitáis, simplemente, oye, mira, no tengo muy claro esto cómo hacerlo, y nosotros os podemos decir, pues mira, este municipio lo ha hecho de esta manera, aquel. Pero también a nosotros nos ayuda a identificar que estáis trabajando en vuestra agenda urbana, en vuestro plan de acción, aunque no seáis proyecto piloto o que la tenéis. Nos viene muy bien, nos permite tener y ampliar la red, nos permite incorporaros a nuestra base de datos para mandaros información, para invitaros a jornadas. O sea que si lo estáis haciendo, enhorabuena, gracias por creer en la agenda, pero poneros en contacto con nosotros para que sepamos que realmente lo estáis haciendo así. A través de, por ejemplo, la convocatoria del PIRER nos consta y nos hemos enterado de muchísimos municipios que lo están haciendo. No tengáis problema en contactarnos y en informarnos al respecto.